Eh, el modelo que este enfoque utiliza es el que vamos a llamar cadena de valor público. Así se llama el modelo que utiliza este enfoque, ¿no? Que justamente parte de esta idea de que el Estado produce. El Estado no solo regula, no solo ordena interacciones a partir de normas, etcétera, sino que también las combina con producción. Es más, después vamos a ver, la producción pública está, cuando la hace el Estado, la hace estructurándola normativamente, legalmente, ¿no? El lenguaje del Estado es el derecho, ¿no? Entonces, cuando lanza una producción, tiene que estructurarla en normas que dicen cómo tiene que producirla el Estado, cómo la tienen que usar los usuarios, etcétera, ¿no? Pero, pero el punto de partida del debate es en torno a la producción pública. Eh, entonces, cuando uno analiza, cuando uno se pone, adelantemos un poquito, como analista de política, la primera pregunta que te va a recomendar este modelo que hagas es, a ver, ¿qué produce la política que estás analizando? Por eso yo cuando me decían el AFCA, la política de regulación de los medios de comunicación en Argentina, ¿no? Ahí lo que hay que ver es el organismo que se crea, qué cosas hace, ¿no? Y qué producía el AFCA y otorgaba, ¿cómo se llaman? No eran licencias, sino, eh, bueno, los que saben el término se me fue en este momento, Sí, son licencias. licencias Son para, licencias para explotar. exacto, para, bueno, eso, también vos decías, habilitaba o promovía la producción de contenidos, etcétera. Y para eso eh, tenía que producir cosas, porque no se hacían esas solas, sino que había que organizar procesos de producción. Y como decía, creo que vos también, Martín, creo que era tu nombre, eh, Sí. los perfiles de producción van a ser distintos, ¿no? O sea, de acuerdo a, bueno, ahí con el kirchnerismo en los últimos años, con el macrismo, ese organismo produjo cosas absolutamente distintas, ¿no? Casi diría en términos opuestos. Entonces, ahí hay un debate. Entonces, analizar las políticas, analizar lo que producen y con qué concepciones, qué normas están atrás, etcétera, ¿no? Por eso cuando avancemos en los ejercicios, que vamos a utilizar este modelo nosotros, lo primero que le vamos a pedir es que analicen la producción pública. Un analista tiene que decirle ¿cómo se llamaba el director del AFCA? En ese momento, Sabatella. Sabatella. Martín Sabatella. A Martín Sabatella le va a tener que decir, mira, lo que estamos produciendo es esto, ¿no? ¿Es esto lo que querés producir o no? Y esto dicen que produzca esta cosa, otra. El, 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 el analista habla un lenguaje muy productivo, en ese sentido de producción pública, entendida, ¿no? Ese es el primer punto de la cadena de valor público. Vamos a ver el lugar que ocupa. Pero si hay producción pública es, aunque sea una pavada lo que esté diciendo, es importante, es porque se la produce. O sea, se transforman recursos en productos a través de operaciones. Es decir, cualquier producción pública, cualquiera sea el perfil de producción pública, moviliza un perfil de recursos estatales determinado. Y vamos a llamar acá recursos, no solamente a los recursos financieros, aunque también los recursos financieros, sino también a recursos de conocimiento, ¿no? Cognitivos, técnicos, etc. El AFCA de Martín Sabatella seguramente movilizaba una cierta cantidad de especialistas y de conocimientos y de universidades, etcétera, y seguramente el de, ¿cómo era creo que era una radical que había Alonso, no sé si no era la que la sucedió en el organismo que lo sustituyó, seguramente pedía otro tipo de perfiles de conocimientos para movilizar ahí, ¿no? Entonces, eh, si yo tengo una política de remedios basada en darle libre circulación a los productores privados, voy a necesitar en el Ministerio de Salud un tipo de conocimiento, tal vez expertos en mercados y en forma de regularlos para que funcionen como se espera que funcionen. Y si yo tengo una política de genéricos, voy a movilizar otro tipo de recursos, por ejemplo, algunos laboratorios productores públicos, etcétera, que van a tener que, en fin, hay recursos cognitivos. Hay recursos políticos, ¿no? Hay algunas producciones que demandan mucha fuerza política, ¿no? Por ejemplo,
vimos el tema del IVE, necesitaba una mayoría en el Parlamento enorme para aprobarse, para que eso pudiese, necesita muchos recursos políticos, ¿no? Y también recursos comunicacionales, ¿no? Y también recursos logísticos. Si estudian ahí la UH necesita de toda la infraestructura del ANSES para llegar a todos lados, y la infraestructura bancaria también para poder movilizarse. O sea, son varios los recursos que combinan los distintos tipos de producción de producción pública en la cadena de valor. Y requiere también de ciertas tecnologías, que son las operaciones. Las operaciones son los procesos de transformación de recursos en productos, ¿no? Entonces, acá tenemos toda una parte del modelo de la cadena de valor pública que también hace falta, incluso en distintos tipos de asesores o analistas de política. Hay analistas que me tienen que saber no solo qué produzco, sino también cómo se gestiona eso, con qué recursos. Tengo que saber de presupuestar esos recursos, tengo que saber si están disponibles, tengo que saber quién los controla, ¿no? Yo sé que si si soy el ministro de Salud y quiero imponer o reordenar la situación para que el embarazo, para que el aborto sea posible, yo necesito recursos políticos que yo no controlo, que controle el Parlamento, entonces necesito operar con ellos. Entonces hay todo un proceso de transformación que en las políticas públicas es sumamente complejo, ¿no? Que el modelo lo recoge. Eso hacia la izquierda, pero hacia la derecha lo que tenemos es que los productos lo que buscan para reordenar la situación es generar resultados e impactos, es decir, efectos. Yo espero que los controles maternos, que la asistencia a la madre, lo que haga es que la cobertura de esos controles sea masiva, y eso lo que haga es disminuir la mortalidad materna y mortalidad infantil, las dos, ¿no? O sea, estoy esperando de la producción determinados efectos sobre variables sociales, ¿no? que, que eso las vamos a llamar resultados e impactos. Resultado es el movimiento de esa variable, e impacto es cuando esos movimientos se transforman en algo estable, en un ordenamiento nuevo, ¿no? Y no es automático, es bastante problemático afirmar que los controles maternos van a bajar la mortalidad infantil. Algunos dicen, ya está casi asumido por los que hacen este tipo de políticas, que eso es una condición necesaria, pero en absoluto suficiente. Por ejemplo, si no hay cloacas, por más controles maternos que haya, la mortalidad infantil va a seguir alta, ¿no? Entonces ahí yo lo que estoy trabajando son hipótesis de política, hipótesis acerca de por qué estos productos modifican realmente la situación, ¿no? Está la hipótesis de que mayor aislamiento en la pandemia va a disminuir la circulación del virus. Y algunos la discuten también. Y la discusión acerca de, no es solo de qué produzco, sino qué efectos tienen estos productos. Entonces, la cadena de valor público lo que tiene es recursos, producción, o sea, transformación de recursos para generar productos que permiten obtener ciertos resultados en términos de modificación de comportamientos sociales, que si se estabilizan los considero un impacto, ¿no? Entonces, esa es la estructura lógica de la cadena. Cualquier política puede ser reducida a esto, puede ser mirada como un proceso de transformación de recursos para generar productos que permitan resultados e impactos en la vida de sociedad, de acuerdo a lo que la afirmación de valor que realizamos y el problema que detectamos se resuelva. Si vemos ahí, la producción pública tiene un lugar de eslabón, de nodo, que vincula los recursos con los resultados y vincula al Estado, al aparato del Estado, todas las transformaciones que el Estado organiza o que los actores modifican en la organización para generar estos efectos en la sociedad. O sea, la producción pública tiene el lugar clave de estar en el límite de ambas fronteras, ¿sí? Disculpe, le pregunto porque se me entrecorta un poco. No entendí el papel, o sea, sé que es un proceso de transformación, digamos, de recursos mediante la producción pública. Las operaciones no comprendí bien, digamos, a qué hace alusión. Las operaciones son aquellas cosas que se hacen en el sector público que transforman los recursos en productos. Por ejemplo, yo tengo el producto, suponete que es asistencia a la gestante, a la madre embarazada, ¿no?
ese es el producto, una asistencia, un servicio que es Es la transformación en sí, digo. traerlo al centro de salud, que venga y le presto el servicio. Ahora, para que ese servicio sea, necesito recursos médicos, test, complementos alimentarios que le doy, inmunizaciones, también vacunas para que haya. Todo eso son los recursos que yo necesito para atender a la madre. Y necesito operaciones, es decir, procesos de transformación de estos recursos que se hacen de determinadas maneras. Es decir, primero se tienen que inscribir, después tengo que aprovisionarme de esas cosas, después tengo que entregarle tal medida, tal cosa, tienen que ser 4 controles o tienen que ser 5 controles, en el medio tiene que haber una ecografía, tiene que haber, o sea, todo ese proceso que está diseñado y concebido es el proceso que se considera más eficiente para transformar estos recursos en esos productos. Y también hay discusiones acerca de cuáles son las tecnologías que organizan esas operaciones, ¿no? Yo puedo hacer que las mujeres, por ejemplo, vengan a los hospitales o puedo poner centros de atención en los barrios para estar más cerca de ellas. Son dos enfoques o dos tecnologías. Pensemos con los temas de salud mental. Había una tecnología hasta hace poco predominante que era el encierro, ¿no? Si vos tenías un problema de psicótico, eras o con depresión, te medicaba y te encerraba. Hoy la concepción acerca de cómo hay que tratarlo gente con padecimientos mentales es totalmente distinta, es desinstitucionalizarla y buscar solo una medicación responsable, compatible con la actividad social y con la cura de las personas. Bueno, y también en torno a eso hay un montón de discusiones. Esa es la idea de operación, la forma en que se da la transformación. Podríamos decir, con el ejemplo que pusieron ustedes, que la tecnología educativa se ha visto alterada, o sea, la forma en que se prestaba el servicio educativo se ha visto alterada por la pandemia y que no sabemos cómo va a ser después de la pandemia, si va a seguir siendo todo presencial, si se va a combinar con virtualidad, etc. Y lo mismo para la forma de prestación del trabajo, ¿no? Que también se va a asistir a eso, ¿no? ¿Respondo con eso a tu pregunta? Perfecto, perfecto. Gracias. Genial. Genial. Bueno, dos o tres cosas más quería decir al respecto. Interrúmpame como hizo él cuando quieran, ¿no? Pero primero, acá tenemos a la izquierda de la cadena de valor público, lo que tenemos es el proceso de producción pública, justamente, ¿no? Que va a terminar en el producto, en la cantidad, en el volumen, de la calidad que sea y para los destinatarios que sean necesarios, ¿no? Y a la derecha lo que tenemos son los ordenamientos sociales, ¿no? A la derecha, la verdad es que es un mundo complejo, porque es bastante incierto cuál es el efecto que tiene una producción pública sobre ese entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene una enorme cantidad de agentes sociales, ¿no? Yo digo, por ejemplo, voy a aumentar el programa Precios Cuidados incorporando mucho más productos a eso, ¿no? Entonces, ese es un proceso de producción que es regulación y fiscalización y incentivos para que haya una canasta de productos que tienen precios de referencia. ¿Qué efecto va a tener eso sobre la inflación? Y depende no solo de qué bien lo implemento o qué mal lo implemento, depende de, qué sé yo, algunos dicen, depende de, hay un crecimiento que va a ser a tasas bastante elevadas, algunos dicen del 6 o 7%, pero no vamos a tener capacidad ociosa y maquinaria para satisfacer esa demanda, por lo tanto, el precio cuidado no va a tener el mismo efecto. Y sobre todo si veo las restricciones que hay en la importación de equipos que me impiden expandir la capacidad productiva. Entonces ahí hay tensiones inflacionarias que no se van a... En fin, y lo podría ser todavía más complejo. Los problemas acá a la derecha son siempre sumamente complejos y tiene que ver con cómo actúan los agentes sociales, ¿no? Etcétera. Que algunos de los cuales yo conozco, otros ni siquiera me imagino cómo pueden intervenir. Y a la izquierda está la política, pero está también la política y las técnicas de gestión. Hay cosas duras que no se modifican, que yo las puedo conocer de entrada. O sea, yo no puedo hacer control de embarazadas si no tengo insumos médicos básicos, si no tengo enfermeras, si no tengo la cantidad de médicos y de pediatras y de enfermeras en los centros de salud, ¿no? O si esos centros de salud no tienen capacidad de atención más que de N personas y la demanda es mucho mayor. Bueno, o sea, hay restricciones técnicas en términos de la naturaleza del producto y el alcance que tiene y los efectos que puede tener y cómo lo gestiono. Yo no puedo hacer las cosas de cualquier manera, ¿no?
Y también hay restricciones políticas, porque en general, ustedes trabajan en el sector público, todos, sino casi todos, saben que uno le encargan cosas para las cuales no tiene todos los recursos necesarios, ¿sí? Se los tiene que pedir a otros, ¿no? Tiene que agenciárselos de otros. Y ese otro no siempre quiere cooperar. Por eso acá no es solo técnica, sino también es política. Yo tengo que hacer alianzas, tengo que hacer asociaciones, tengo que hacer acuerdos para poder llevar adelante la tarea que se me ha encomendado. Eso para personas en puestos de trabajo concretos. Pensemos para las políticas de salud. Las políticas de salud necesitan que otros también operen sobre el mismo campo en el que yo opero. Por ejemplo, si yo hago controles maternos, tengo que hacer que otra área del Estado invierta en cloacas, ¿no? Porque si no, mi producto no va a rendir sus efectos, ¿no? Entonces, también la izquierda es un área de políticas, de política en el sentido de construcción de alianzas, análisis de viabilidad, etc. Resultado de esto tenemos 3 cuadrantes. El cuadrante B es el cuadrante del ordenamiento de las relaciones sociales, ¿no? El cuadrante de la estrategia. Vamos a entender aquí estrategia como la hipótesis que vincula la producción pública a las variables sociales, a los resultados y a los impactos. Tener una estrategia es saber para qué uno produce, qué cambios espera producir a través de esa producción, ¿no? Perdonen la repetición de términos. ¿Qué cambio uno espera generar con los productos que uno está elaborando, ¿no? Que una política o que un organismo o que un conjunto de organismos están elaborando? Ver la vinculación entre producto, resultado e impacto es ver la estrategia que una política tiene. Entonces, analizar el cuadrante de la derecha es analizar el cuadrante de la estrategia, de cómo la política interviene en las relaciones sociales para reordenarla. Cuadrante de la derecha, análisis estratégico. Vamos a dedicar parte de este curso a hacer análisis estratégico de las políticas. El cuadrante A es el cuadrante de la producción pública. Es decir, vamos a analizar a la izquierda de la cadena cómo se produce públicamente, cómo producen las políticas, cómo puedo analizar la producción pública de las políticas, ¿no? Los procesos de producción. Y el tercer cuadrante es el del producto mismo, que hace como de nexo entre los otros dos. Nuestra materia a partir de ahora se va a dividir en 3. Vamos a analizar producto, vamos a analizar estrategia y vamos a analizar producción pública, ¿no? Y vamos a ver conceptos y herramientas para trabajar cada uno de estos cuadrantes del modelo de la cadena de valor público. Espero que les entusiasme la idea. El modelo de la Profe, cadena... disculpe, consultita. Cuadrante C, el producto, digamos, de la política. El producto básicamente es la ley o la normativa que se produce, el bien, digamos, que se produce, el bien o el servicio. Es el bien o el servicio, no la normativa. O sea, la normativa dice, hay que producir esto. Después lo que hay que analizar es cómo eso se produce, ¿no? Y en todo caso hay que producirlo de esta manera. Los productos pueden seguir la normativa o pueden ir en contra de la normativa o lo que sea. Pero digo, no es la ley el producto. El producto es el bien, es el bien o el servicio que se produce. Que como vamos a ver, siempre está estructurado normativamente. Siempre tiene ley. Claro, la ley o el decreto sería el método de implementación o la forma de implementarla. Más que la forma de implementarla, dice qué límites tiene esa implementación y qué posibilidades tiene, ¿no? Vos decís, se puede, por ejemplo, interrumpir el embarazo, pero no después de tal mes, ¿no? Claro. Entonces, está bien. Y se lo tiene que hacer de esta manera, en el hospital público, de manera gratuita, en tal cosa. Se tiene que entregar la AUH, la asignación universal por hijo, si, y te regula cómo lo usás. Es decir, si a tu hijo lo mandás a la escuela y le haces los controles de salud, ¿no? Y en tales condiciones. Ahora, la ley no es el servicio es la transferencia o la asistencia alimentaria a la persona. Lo que hace la ley es regular la forma en que eso se produce, ¿no? Está bien, ahí entendí. Gracias. Y el modelo es como una especie de mapa para moverse dentro de las políticas públicas, ¿no? Piensen ustedes qué haríamos sin este mapa del subte, ¿no? Que es también otro modelo importante, ¿no? Nos movemos guiados por el subte y las distintas estaciones y las calles a las que va. Bueno, la cadena de valor público es como un mapa
para moverse dentro de las políticas, que tiene varias estaciones, que nosotros nos podemos detener en algunas o en todas si somos corajudos, y tenemos mucho tiempo y capacidad, pero en general no lo tenemos y elegimos algunas estaciones. Por eso les voy a mostrar algunas de las estaciones en que podríamos detenernos. No nos vamos a detener en todas porque no nos da el tiempo para la materia. Pero, por ejemplo, una es la del análisis estratégico. En esa sí nos vamos a detener. Es decir, vamos a ver cómo se construyen las hipótesis de política de que haciendo A voy a lograr B. Produciendo A voy a lograr efectos B, C y D. Produciendo controles maternos voy a lograr bajar la mortalidad infantil, ¿no? O con la interrupción voluntaria del embarazo voy a bajar las muertes maternas, ¿no? por esta cosa. Bueno, eso hay que ver de dónde salen esas hipótesis, cómo las construimos y cómo están atravesadas por debates. Vamos a ver herramientas de análisis estratégico a partir de las próximas clases. Podemos ver también interpretación de los procesos emergentes, es decir, cómo fue que llegamos a que la interrupción voluntaria de embarazo fuese debatible en Argentina, ¿no? No fue porque alguien decidió, porque Alberto Fernández amaneció una mañana y dijo, oh, quiero aprobar esto porque tengo muchas ganas. Hubo un proceso histórico que si yo no lo sé analizar, no sé por qué voy a tengo condiciones o no para implementar esta estrategia. O sea, el analista de política tiene que saber leer los procesos emergentes y las coyunturas que surgen a partir de esos procesos, ¿no? Tanto el IBE como la AUH eran impensables 30 años atrás, ¿no? ¿Cómo es que se hizo posible que una medida como la asignación universal por hijo sea aceptable por la sociedad, ¿no? Aunque todavía hay gente que la discute, ¿no? Pero ¿cómo fue que se impuso y hoy ya sería muy difícil sacarla, ¿no? En fin, hay que saber tener herramientas para leer los procesos emergentes. A la izquierda de la cadena lo que tengo que saber analizar y programar operativamente la producción, ¿no? Si a mí me dicen, tenemos que diseñar un programa para mejorar o para aumentar el volumen de la educación de adultos en los CENS, bueno, tengo que saber qué operaciones son las que se necesitan para hacer eso, que son varias y son muy complejas, ¿no? Y necesitan recursos y tengo que diseñar productos, etc. O sea, tenemos que tener capacidad para desarmar esas operaciones en sus componentes, programarlas, presupuestarlas, etcétera, etcétera. El analista de política es también un analista de operaciones. Esto lo hereda incluso del viejo decisionismo que, ¿se acuerdan? Hablábamos ahí de análisis de operaciones. Utiliza muchas de esas herramientas. Análisis presupuestario, creo que hay algunos de ustedes que están en este tema, ¿no? O sea, ¿cómo puedo no solo programar las operaciones, sino programar, identificar o estimar los recursos que se van a necesitar y programarlos en el tiempo y establecerlos en un proceso de asignación de recursos que se llama presupuestos, ¿no? Y poder controlar la ejecución de eso para ir ajustándolo a la evolución del proceso de producción. Entonces, las técnicas de análisis presupuestario son técnicas que se utilizan en esta herramienta de políticas. El análisis organizacional, o sea, tenemos que saber también analizar cómo está distribuido el poder dentro del aparato del Estado, quiénes son los que tienen tales responsabilidades y cómo eso se relaciona con la gestión de estas operaciones. Uno puede ser un estratega bárbaro, pero si uno no domina, ¿cierto? No es capaz, o no tiene un equipo de gente capaz de dominar estas cosas, muy difícil que haga política, ¿no? Acá, análisis organizacional, aparece otro. También todos los procesos de compras y adquisiciones, o sea, uno necesita no solo generar operaciones, diseñarlas, sino que necesita hacer que los insumos y los recursos lleguen en la composición, calidad y en el momento en que se necesitan, ¿no? Hemos visto ahí esto de los bajos submeridionales, ¿no? Que le digo yo, que les decía, las obras se necesitan ayer, ¿no? Hace años que están. Ahora, la verdad que solo programar las obras va a llevar 1 año y medio, ¿no? Y ni hablar después de hacer los pliegos, las licitaciones y lograr que eso aparezca. Si eso no funciona bien, si no hay expertos que sepan resolver eso, no va a pasar. El análisis de viabilidad. Necesito saber qué otros actores controlan los recursos que yo necesito, qué posicionamiento tienen frente a la operación que yo estoy proponiendo o manejando o gestionando, cómo puedo convencerlos de que me apoyen o cómo puedo neutralizarlos para que no me la
me la aborten a la operación, no me la hagan fallida, y cómo puedo, bueno, hacer viable políticamente estas cosas, ¿no? La construcción de la viabilidad, el análisis político es también otra cosa que está metida dentro de los analistas de política, ¿no? Casi el más conocido de todos estos, es el que está sentado en la mesa y le dice a Alberto, mira, no se puede volver de nuevo a una cuarentena como la que tuvimos antes. ¿Por qué? Porque se van a oponer tal, porque no te van a dejarte el recurso político y el recurso comunicacional de consenso te va a ser muy... En fin, otro que le dirá, no, sí, igual hay que hacerlo porque si no las consecuencias que van a ser estas otras. Bueno, ese análisis, que también hay técnicas y herramientas para hacerlo, pero sobre todo hace falta gimnasia política y mucha experiencia, ¿no? Bueno, y podríamos seguir viendo las paradas que tiene esto, pero esto es la idea para darles una idea de cómo, de por dónde se mueve este mapa y qué rol se le pide acá al analista de política. El analista de política no es alguien que sabe de todo, sino que en realidad es un equipo de analistas, que algunos se especializarán en análisis estratégicos, otros del proceso emergente, otros el análisis de viabilidad política, otros te harán el análisis organizativo, otros te harán el análisis presupuestario, otros te desarmarán las operaciones, otros harán las compras y adquisiciones, o equipos que interactúan entre sí ayudando a los gestores y los que conducen las políticas a hacerlo lo más eficaces posible, tanto en la producción como en los efectos que tiene en la vida social. Es decir, lo que pasa a la izquierda tiene mucho que ver con lo que pasa a la derecha, aunque no sean lo mismo, ¿no? Y el recorrido que vamos a hacer nosotros en el resto del curso va a seguir este modelo. No es que, digamos, o sea, el decisionismo tiene sus virtudes, para nosotros tiene también fuertes limitaciones, que las críticas que hemos planteado y que están en los videos y en los textos, como el de Mayones, son importantes y nosotros muchas de ellas las aceptamos. También le damos su valor al incrementalismo, en el sentido de que insiste en esta idea de que la política es un juego de actores y no solamente uno. Pero optamos por esta porque nos permite anclar más a tierra lo que es el análisis de política. Cuando mete la producción en el medio, nos da una referencia clara para que podamos meternos dentro de ella y analizarla. Es decir, la propuesta nuestra va a ser meternos en el análisis de la producción misma. Creo que la clase que viene vamos a empezar a hablar de producto público y a ver todas sus dimensiones, sus características y las herramientas para trabajar sobre la producción pública. Vamos a tener varias herramientas para eso. Después vamos a ir, en realidad podríamos ir para cualquiera de los dos lados, irnos a la derecha o irnos a la izquierda. Hemos optado por irnos a la derecha, que es tratar de ver el análisis estratégico de las políticas y cómo podemos identificar los problemas, analizarlos, ver las hipótesis que están tejiendo y justificando la producción pública y las maneras de evaluarla. Y después, si tenemos algún rato, vamos a meternos en los procesos de producción, es decir, las técnicas de programación, análisis presupuestario, organizacional, etcétera, y sobre todo lo de viabilidad, porque nos interesa ver los temas de viabilidad política y de construcción de viabilidad de las operaciones que estamos planteando, ¿no? De cómo movilizamos los ejércitos para tomar el campo enemigo, que sería el de la derecha, ¿no? Si uno no es bueno organizando el propio ejército y buscando buenos aliados, difícilmente puede modificar la realidad, ¿no? Bueno, preguntas, por favor. Hay algunas preguntas en el chat. Ah, buenísimo. Acá Jorge pregunta si el proceso emergente es aquello que coloca el tema en la agenda pública. Sí, puede ser, pero no solo que lo coloca en la agenda, sino que también en realidad, como dicen algunos, las políticas no se deciden, sino que ocurren. O sea, dependen parte de lo que vos hacés, pero en gran parte, yo diría la mayoría, de lo que hacen otros y de lo que hacen otros sin siquiera saber que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, nosotros podemos tener acá una política con la pandemia muy fuerte, y a lo mejor, pero va a depender de procesos emergentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, de lo que pasa en Brasil. Parece que lo que pasa en Brasil puede afectarnos muchísimo y llevar la dirección del virus en direcciones muy distintas. Lo mismo con lo que pasa en Paraguay. Lo mismo con lo que pasa en la disputa sobre la disponibilidad de la vacuna, que se la están acaparando algunos pocos países, ¿no? O
sea, todo eso en realidad configura cómo va a terminar siendo la política de la pandemia, si la entiendo en términos de ordenamiento social y producciones, ¿no? Todo eso es emergente, no es decidido, ¿no? En ese sentido, esta postura se opone bastante a la cosa del decisionismo, que voy a elegir la mejor de las alternativas y ese implemento. Ellos dicen, ni modo, en realidad lo que terminás haciendo depende no solo de lo que vos haces, sino de lo que hacen los otros, ¿no? Y otros que ni siquiera que están Después jugando. hay otros, Sí. Ahora hay un comentario de Daniel que cuando hablabas vos de las estaciones, dice que un buen ejemplo de todas las estaciones se ve plasmadas en las estructuras organizativas de los entes estatales o ministerios, que sería un ejemplo de donde se aplican todos esos puntos. correcto. O sea, uno tiene un área de adquisiciones, puede tener un área de planificación, un área de programación presupuestaria, un área de... O sea, muchas de estas cosas se especializan justamente áreas de los organismos para poder satisfacerlo, ¿no? Lo interesante de este modelo es que te permite vincular esas partes con el todo, ¿no? O sea, si vos sabés que estás programando el presupuesto, sabés que porque eso finalmente está vinculado con la reducción de la mortalidad materna, ¿no? Y en todo caso hay que evaluar si eso está pasando para saber si eso pasa. O sea, la idea de mapa para ver todo el panorama y saber en la parte en que uno está, en la estación que uno está, cómo forma parte de un complejo mayor, ¿no? Sí, acá hay otra pregunta sobre viabilidad, análisis de viabilidad, si es necesario tener en cuenta mérito, oportunidad y conveniencia y el momento en que se aplicaría. Totalmente, sí, claro. Sí, claro. O sea, ahí es interesante eso que plantean, ¿no? Porque eh, la viabilidad, vamos a ver bien, con cierta precisión, ojalá vamos a llegar a eso, ¿sí? Para ver qué entendemos por viabilidad, ¿no? Que cuando una política o las operaciones de esa política son viables. Y tiene que ver mucho con los recursos que yo he logrado acumular, con las alianzas que yo realizo y, como dicen ustedes, con la oportunidad, ¿no? Los recursos siempre valen para una situación concreta, ¿no? Si yo modifico la situación, a lo mejor mis recursos se vuelven inservibles, ¿no? O sea, si yo tenía, por ejemplo, yo soy una escuela que tengo un edificio del que me siento orgulloso, bonito, con espacios para todo, que crean un ambiente de aprendizaje muy atractivos, yo puedo decir, tengo un capital enorme. Ahora, si yo cambio la situación y me pongo en una situación de pandemia, ese capital vale poco, ¿no? Lo que vale es lo que tienen más capacidad en sus docentes para operar utilizando estas herramientas, etc. O sea, los recursos que uno tiene son relativos a la situación y a veces a la oportunidad, ¿no? Cosas que yo intento ahora entran como un cañón y en otras situaciones encuentro una resistencia enorme, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me gusta pensar siempre, hubo dos medidas en el gobierno de Cristina último que fueron bastante parecidas en términos de lo conflictivas que eran, y una entró casi sin resistencia y la otra creó un lío enorme, que fueron las retenciones con la 125, los que se acuerdan de eso, y la estatización de la FJP, ¿no? Una casi no hubo conflicto, ¿no? No hubo movilización importante con la estatización de los fondos de pensión, de las jubilaciones, pero sí con las retenciones. ¿Por qué? Y una de las explicaciones puede estar por el lado de la oportunidad en que eso se hizo, ¿no? El contexto específico y el momento en el que se estaba, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ven a todo esto? Me parece que respecto del mapa, muchas veces ocurre en el trabajo del Estado que no se ve. De hecho, me pasó trabajando que habían compañeros míos de trabajo que no sabían para qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, porque no se ve y de hecho tampoco se capacita para saber cuánto impacta el trabajo que uno está haciendo en el todo, ¿no? En el llevar a cabo una política pública. Y eso me parece interesante de esta perspectiva, es poder justamente ver dónde estás ubicado y qué es lo que vos estás haciendo para qué fin del Estado lo estás haciendo, ¿no? Sí, totalmente.
En salud tampoco En se salud ve. tampoco se ve, dice alguien. En todos lados pasa igual, que muchas veces estás haciendo una tarea que, no sé, de hecho los primeros años de trabajo hacíamos certificaciones de servicios y como recién entrábamos y éramos muy jóvenes, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, y supimos como 2 años después de estar de pasantes que era para que la gente cuando se jubilaba tuviera su servicio, todo su trabajo estuviese contabilizado en su jubilación, pero durante 2 años trabajamos sin tener idea de que era para eso que lo que estábamos haciendo. Sí, la idea de todo. Sí, te escucho. No sé quién quería hablar ahí. Sí, profe, mire, a mí me parece interesante todo esto. Yo lo hago desde un análisis, digamos, más personal, ¿no? Que por ahí me está ayudando a comprender, conjunto con lo que acotaba el compañero sobre la oportunidad. Este, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la obra pública, habíamos asumido compromisos de obras, firmando convenio y demás, por ejemplo, para hacer un programa de escuelas, ¿no? Y cuando vino la pandemia, se dieron de baja muchos convenios y se recondujeron esos fondos justamente para hacer centros de salud, hospitales, que, digamos, era más conveniente, me parece, por el contexto que estábamos de salud. Habida cuenta de que no íbamos a utilizar las escuelas, digamos, empezaron a hacer hospitales. Y eso tiene que ver con la oportunidad, me parece, con el contexto de que nos tocó vivir. Sin embargo, si no hubiera existido la pandemia, creo que hubiera sido bueno continuar con las escuelas. Sí. Habría que preguntarse, ¿no? Eso también, sí, porque ahora parece que con todo este tema de las modalidades semipresenciales, vamos a necesitar más infraestructura escolar y no menos, ¿no? Pero bueno, ahí hay que ver cómo. Bueno, son todas estas discusiones. Claro, pero eso cambió ahora, digamos. O sea, lo que yo le estoy refiriendo es cuando empezó la pandemia. Ahora volvió a virar, o sea, volvió a girar todo, y ahora como tenemos el escenario de burbujas, necesitamos el doble de aulas por alumno, digamos, por cantidad de alumnos. Pero volvió a cambiar el contexto. Sí, el tiempo es una cosa fundamental en las políticas, ¿no? El tiempo es. Y respecto a lo que vos decías, Maga, a mí me gusta, cuando nos pusimos a cranear o a desarrollar estos modelos, uno necesita, las políticas públicas son algo enormemente complejo, ¿no? Que uno no sabe dónde empiezan, dónde terminan, hay algunos que deciden, otros que sacan normas, otros que asignan presupuesto, otros. ¿Qué es una política? Es algo, una especie de maraña toda cruzada de cosas que nos abruma solo acercándonos a pensarla, ¿no? Lo que tienen de bueno estos modelos es que te lo simplifican. Te dicen, a ver, juguemos a que una política es la transformación de productos, de recursos en productos para producir efectos sociales. Y a partir de ahí empecemos a pensar y nos ordenamos, esto va acá, esto va allá. Entonces, cuando uno tiene esta representación sencilla del conjunto, puede hacer eso que vos echás de menos, ¿no? Que es ver el todo y ver qué lugar ocupa uno ahí, ¿no? Entonces, y lo digo no solo para los que están en la tarea administrativa más pequeñita, sino también para los que están arriba conduciendo. Si los que están arriba conduciendo no saben que hay un lugar donde hay que hacer un presupuesto, o que hay que hacer un proceso de compra o adquisiciones, va a decir, no, yo quiero que sea ya, ¿viste? Y no va a pasar. Entonces, digo, también los que están conduciendo necesitan tener esta idea del todo y saber que hay cosas otras partes de las cuales su política vive, ¿no? Entonces, para nosotros la idea de tener modelos es básico para, tanto este modelo como el otro, el modelo del decisionismo, como el del incrementalismo, te explican las políticas de alguna manera, te las hacen más manejables. Para nosotros este te permite más cosas, pero bueno, cada uno puede elegir el que le parece, ¿no? A mí, Daniel, hay algo que me llama mucho la atención, trabajando, digamos, en el Estado, que es esta cuestión de todo es para ayer, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces uno, porque tiene una forma de trabajar y te dicen, o me lo han dicho a mí cuando he empezado, no vayas más rápido de lo que va el Estado. Y bueno, y esta cuestión es porque muchas veces te puedes dar contra la pared por querer hacer más, por el ritmo más que nada, ¿no? Entonces, eso, si vos te descuidás y te dejás absorber por eso,
terminás o no haciendo o no dándote cuenta de lo que estás haciendo, y también de acuerdo un poco al rol que uno está desempeñando en ese momento, cuando vos estás tal vez debajo de la pirámide organizacional, y después cuando te ubicás arriba y tenés que generar políticas, y digo, bueno, ese ordenamiento del que estamos hablando, ojalá lo tuviéramos desde abajo, para llevar, cuando llegás arriba, digamos, estar vos ordenado para demostrar una política ordenada para la gente. Sí, sí. Sí, el tema del tiempo en la política, vuelvo a insistir en ese tema, es fundamental. Cuándo apurarse, cuándo respetar los ritmos de las cosas, el ritmo del Estado, es todo una, un desafío enorme, yo creo que tiene que ver. Ojalá vamos a poder trabajar con eso. Cuando trabajemos el tema producción, vamos a ver los distintos tiempos que tiene la producción y cómo entran en conflicto entre sí y qué herramientas tenemos para tematizar eso, ¿no? Está bárbaro ese comentario, Jorge. A mí me parece que de los 3 enfoques se puede sacar en qué momento aplicar uno u otro, porque, por ejemplo, pensaba con el tema del decisionismo, cuando es una cuestión individual no hace falta los consensos y demás, como habíamos puesto el ejemplo de la computadora, sí, es perfecto, porque uno, bueno, pensás, analizás, tomás la decisión y ya está, no van a haber terceros que se vean afectados por esa decisión. Es una decisión personal y no, o sea, es una, no hay consecuencias mayores pero después con las otras formas uno ve que, bueno, buscar consensos es súper importante a la hora de implementar una política pública. Entonces ahí tomar una decisión unilateral puede ser contraproducente. Y de este último enfoque sí me parece más interesante esto de poder ver el todo, ¿no? Me parece que de las 3 cosas se pueden tomar también cosas interesantes para la forma en la que se tiene que poner en práctica una política, o la partecita que nos toca a nosotros ínfima dentro del todo de tomar una decisión. A veces también tomamos decisiones cotidianamente, y es una cadena de decisiones. Yo tomo una decisión, o sea, yo le presento al director 3 alternativas para resolver un problema, y yo ya tomé la decisión de las 3 alternativas que presentarle, o sea, él va a tomar la decisión sobre esas 3, pero yo antes filtré, acomodé y ya tomé una decisión antes de qué era lo más relevante. Y es una cadena. Él también va a tomar una decisión que va a consultar más arriba y todos vamos tomando pequeñas decisiones que después hacen el todo, ¿no? Pero no es que hay una sola forma. Correcto, perfecto. Sí, sí. Está bueno eso de buscar cuándo ser un poquito más decisionista, cuándo un poco más incrementalista y cuándo más productivista. ¿Se acuerdan eso que les contaba la vez pasada de el, como es saber, hacer y ver, ¿no? Esto de Misber, ¿no? Que a veces uno produce política aplicando el conocimiento a una decisión para tenerla mejor. A veces necesita entrar en la práctica primero para poder aprender ahí, poder sacar, y a veces uno tiene que ver la situación y aprovechar el momento oportuno para eso, ¿no? Sí, concuerdo con vos, Magali, que es bueno hacer un uso de estos modelos en el momento apropiado y para las situaciones apropiadas, ¿no? Así que... Y porque es importante también desde dónde se lo ve, desde qué posición uno actúa sobre cada situación, en la cadena orgánica. Sí, claro. No es lo mismo estar en un proceso administrativo No, más... porque uno tal vez transmite información y a veces los tiempos son superados por la falta de que hay áreas que son competencia y carecen de elementos como para asistir tal o cual situación. Excelente. En tiempo y forma. Sí, sí. Sí, sí. A mí me parece brillante lo que dijo Maga, porque de alguna manera es como esta cuestión que plantea Goleman con el liderazgo situacional. Digo, y poder utilizar este tipo de modelos de acuerdo a la situación te entrena mucho y aprendes. Yo creo que es tiempo y experiencia, me parece. Sí, sí.
Bueno, ya están siendo las 9, así que vamos a cortar para no torturarlos más con enfoques de política.